Hola amigos, soy Frederick y me alegra darles la bienvenida a mi canal. Si estás viendo este video, probablemente ya sientes algo dentro de ti. Tal vez todavía no puedas ponerle palabras exactas, pero este sentimiento es familiar para muchos. Todo parece estar bien. Tienes un trabajo, tienes ingresos, tu vida sigue su curso habitual, pero la tranquilidad interna falta. Y de eso quiero hablar hoy. No del dinero como cifras, sino del dinero como sensación de seguridad, como la confianza de que tienes un suelo firme bajo tus pies. El tema de este video suena simple, pero detrás hay mucho más. Necesito una segunda fuente de ingresos, o nuevas habilidades. Si alguna vez has tenido este pensamiento, significa que ya has empezado a despertar. Empecemos con honestidad, sin adornos. Si vives en Europa, desde pequeño te enseñaron las cosas correctas. Estudia bien, haz una formación profesional, trabaja, paga impuestos, y todo será estable. Durante mucho tiempo este modelo funcionó, pero hoy ya no es suficiente. Y la mayoría de las personas lo sienten, aunque no quieran admitirlo. Hazte una pregunta simple pero incómoda. No para los comentarios, no para otros, sino solo para ti mismo. Si mañana pierdo mi trabajo, ¿qué tan tranquilo estoy? ¿Por un mes? ¿Por 3 meses? ¿Por medio año? ¿Y si el alquiler sube? Cambian las reglas. El mercado laboral se reduce. Mi profesión es menos demandada. Mi salud me falla. ¿Qué harías? Aquí es donde surge la inquietud interna, silenciosa, de fondo. No grita, pero siempre está presente. Antes, un solo ingreso significaba seguridad. Hoy significa vulnerabilidad. Y esto no es una tragedia, es la realidad. El mundo cambia rápido, más duro, más impredecible. Automatización, inteligencia artificial, optimización, despidos, crisis globales. Esto no son historias de terror. Es la nueva realidad. Y en algún momento llega un pensamiento que hemos estado evitando. Dependo demasiado de una sola fuente de ingresos. Es un pensamiento incómodo, porque exige responsabilidad. Es más fácil decir, el Estado tiene la culpa, el empleador tiene la culpa, el sistema es injusto. Pero la verdad es, la responsabilidad está en nuestras manos. Es muy importante entender algo. Una segunda fuente de ingresos no significa necesariamente tener un negocio propio. No significa renunciar, arriesgarlo todo, pasar noches sin dormir, lanzarse a lo desconocido. Significa ampliarte a ti mismo, agregar habilidades, flexibilidad, valor, alternativas. El problema de la mayoría de las personas es que piensan de manera lineal sobre el dinero. Necesito ganar más. Pero la pregunta más madura es, ¿cuán valioso soy en un mundo que cambia? Porque el dinero es solo un reflejo de tu valor. Si mañana el mercado dice, tus habilidades ya no se necesitan, ¿qué responderías? Las nuevas habilidades significan protección, inversión, libertad, confianza. Te dan la posibilidad de decir, sí, el mundo es incierto, pero puedo adaptarme. Muy a menudo las personas posponen los cambios porque esperan seguridad. Pero la verdad es, la seguridad no viene primero. Primero viene la acción. No te sentirás listo. Sentirás dudas, miedo, incertidumbre. Y eso es normal. La trampa más peligrosa es la comodidad. Cuando los ingresos apenas alcanzan, no alcanzan para tranquilidad, pero sí para no hacer nada. Los años pasan así, uno tras otro. Quiero que escuches algo muy importante ahora. No empieces cuando todo sea perfecto. Empieza cuando empiece a sentirse un poco incómodo. Cuando surjan preguntas. Cuando aparezca tensión interna. No es debilidad, es una señal de crecimiento. Y aquí está el mensaje central de este video. Un solo ingreso igual dependencia. Habilidades igual a libertad. No es necesario cambiarlo todo de manera radical, pero sí es necesario empezar a pensar diferente. Si has llegado hasta aquí, significa que este tema es importante para ti. Si te interesan temas como mentalidad financiera, nuevas habilidades, responsabilidad personal, vivir sin ilusiones, suscríbete a mi canal. Aquí no prometemos milagros rápidos. Aquí hablamos con honestidad, con calma y directamente. Dale like al video si te reconociste en él. Y escribe en los comentarios, ¿qué es más importante para ti ahora? ¿Una segunda fuente de ingresos o nuevas habilidades? Soy Frederick. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuida de ti, de tu tiempo y de tu futuro. Nos vemos en el próximo video.